Suerte. Bueno, vamos a compartir. Bueno, algunas cuestiones que tenía pensadas ya Andrea las planteó, así que voy a ir más rápido sobre algunos asuntos. No te estamos escuchando, Miguel, otra vez. ¿Vos nos escuchás? Yo los escucho bien. ¿Ustedes no me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Les decía que algunas de las cuestiones que son interesantes y que creo que las ciencias naturales, la biología las tiene bastante aceitadas, es esta mirada interdisciplinar sobre cuestiones y problemas sociales. Entonces me parece que en ese sentido Andrea avanzó bastante sobre algunas ideas que quería compartir con ustedes, y en principio centrarme en aquella que tiene que ver con el esfuerzo epistemológico de este diálogo de saberes, ¿no? Porque Andrea lo decía bien, para el trabajo interdisciplinar pareciera ser que todos y todas deberíamos ser expertos en los campos, en los objetos y en las disciplinas de los otros y las otras con las que trabajamos. Sin embargo, García plantea ahí que el primer punto de partida para un trabajo interdisciplinar es hacerle preguntas sobre ese objeto al otro y a la otra con el que trabajamos, ¿no? Ese diálogo comienza, en algún sentido, a partir de esas preocupaciones comunes en torno a un problema social. La siguiente. Entonces creo que el esfuerzo, la próxima, es bastante interesante en ese sentido. Y obviamente implica todo un proceso de aprendizaje, de reinventarse, de compartir opiniones, sensibilidades y epistemologías sobre eso, ¿no? Eso que nos convoca para poder trabajar. En el caso de la didáctica de las ciencias sociales, hay como una cierta tradición, o mejor dicho, más que tradición, una experiencia que no es reciente. En el ámbito concreto de donde yo les comparto estas experiencias que tiene que ver con la Facultad de Ciencia y la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, un esfuerzo del trabajo de integrar lo que en aquella época, con el plan viejo de la formación del profesorado en primaria y en el nivel inicial, se denominaban metodologías de la didáctica de la ciencia social y metodologías de la didáctica de las ciencias naturales. Yo encontré, allá, fíjense, en 1989, un primer esfuerzo de integración de estos dos campos de conocimiento a partir de unas producciones que hicieron Mari Raceto y Graciela Funes, que eran y que son las referentes de cada una de las didácticas en el ámbito de nuestra universidad. Ellas planteaban en aquel entonces, con énfasis de poder articular, que el ambiente se presenta como un libro abierto y hay que dar a las niñas y a los niños a leer los códigos y los signos que lo constituyen, página por página, para descifrar y releer los signos. Hay que recuperar las experiencias cotidianas y evitar, y esto me parece sumamente interesante, toda seducción empirista que obture un proceso de reflexivo e intelectual. Es decir, cómo pasar de aquello que nos provoca asombro, que nos provoca cierto margen solo de observación para la descripción, a promover un pensamiento reflexivo y hasta, si se quiere, una comprensión sobre el fenómeno que nos convoca, y en este caso, que es en la formación inicial del profesorado, ¿no? Estamos frente, evidentemente, a cambios culturales muy profundos, en los que la chacrita disciplinar, por decirlo de alguna manera, tienen que empezar a abrirse, empezar a lo que planteo que es a indisciplinarse, ¿no? Epistemológicamente, para poder dar cuenta de algo que necesitamos en este momento, en este mundo, en este contexto global actual de pandemia, de negacionismos,
de acciones políticas vinculadas al odio y todo lo que vemos cotidianamente en los medios masivos de comunicación, para poder tender puentes, más que juntar cosas, tender puentes en estos campos de saberes como un primer ejercicio que contribuya en el ámbito de la formación inicial del profesorado a dar oportunidades para que esto sea comprensible, ¿sí? Y creo que el desafío que tenemos de indisciplinarnos me parece que es una buena oportunidad para dar posibilidades de comprensión de la complejidad de este mundo. La complejidad implica pararse en algún lugar para poder analizar ese contexto en sus partes, articular esas partes, poder comprender esto que decía muy bien Andrea, de poder articular las causas, la multicausalidad, la multireferencialidad de aquellos que nos convoca en el espacio de la formación, pero también en perspectiva de lo que eso en algún punto se va a constituir como prácticas de la enseñanza. Entonces, en el ámbito de nuestra universidad, esta es una preocupación que se viene generando ya desde fines de la década de los 80, ¿sí? En pleno procesos políticos de estabilización de la democracia. Ustedes piensen los contextos de producción de estas preocupaciones que tienen un cierto recorrido, por lo menos, en nuestro ámbito. Siguiente. Y ahí nos encontramos entonces con estos desafíos. ¿No? ¿Cómo articular esto que nos convoca en este panel, que tiene que ver con la investigación, la formación y las prácticas escolares situadas? La interdisciplinariedad justamente tensiona, trastoca esos discursos y esas narrativas homogéneas, generalistas, que poco han contribuido a mirar los problemas sociales en cada contexto. Siguiente. Entonces ahí me parece que uno de los desafíos, por lo menos en el campo de la investigación, es seguir profundizando la idea de esto de qué acontece en las aulas de nivel inicial y primario cuando se enseña y se aprende conocimientos y saberes de las ciencias sociales o de los problemas socioambientales, ¿no? ¿Qué pasa allí? Para poder ir entretejiendo otras lógicas y otras perspectivas que contribuyan a la comprensión de estos contextos. Por otro lado, hay que desmontar, esto también lo plantea García, esta idea de que el conocimiento cotidiano, esa experiencia acumulada, esa experiencia cultural de vivencia no es incompatible con el conocimiento científico. Algo que la racionalidad científica ha puesto como relevante en el sentido de que todo aquello que no es explicado sistemáticamente por la disciplina, por la ciencia, no es ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas experiencias en contexto? ¿Qué pasa con las situaciones concretas de la enfermedad? ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con todo eso? Eso no es posible de ser pensado desde las multidisciplinas, desde la disciplina. Entonces ahí creo que hay que volver a recuperar, me parece, el carácter humano de la enseñanza, que el cientificismo en algún punto ha corrido, ¿no? Del énfasis de esto que Joan Pagés se planteaba al inicio de las primeras diapositivas, que es poner el énfasis en aquella educación que nos haga más humanos. Y creo que el cientificismo en algún punto caló una lógica y una estructura en la escuela que es de larga duración y que hay que volver a repensarla, tensionarla, cuestionarla. En el ámbito de nuestras experiencias formativas y que estamos llevando a cabo diversidad de propuestas situadas concretamente, una de las dificultades que identificamos a partir de nuestras investigaciones es la dificultad, valga la redundancia, de identificar y seleccionar un problema social, ¿no? Está esto de todo lo que aparece en la realidad social, en un contexto específico del ambiente. ¿Es un problema? ¿Cuándo es un problema? Entonces allí la interdisciplinariedad está poniendo en algún punto en evidencia esta carencia en la formación, este diálogo de saberes
y esta articulación, si se quiere, en términos de tender puentes solidarios entre los conocimientos que en la formación inicial de los profesorados se lleva a cabo. La dificultad no está dada por la incapacidad, sino por la poca posibilidad que le damos a los estudiantes para que puedan pensar problemas sociales interdisciplinarmente, ¿no? Y no decir, esto es economía, esto es política, esto es... Entonces, esa mirada que tiene que ver con las lógicas absolutamente disciplinares, está claro, encuentra sus propios límites. Porque si lo pienso, por ejemplo, desde una perspectiva histórica, la historia no puede dar cuenta de la complejidad de los problemas con los que nos encontramos hoy. Necesita de la biología, necesita de la geografía, necesita de la antropología, necesita de otros conocimientos que ayudarían en algún punto a comprender esa complejidad. Siguiente. Entonces, en este marco, que es absolutamente situado, encontramos también que hay escasas producciones, o mejor dicho, escasos trabajos que evidencien cierto abordaje interdisciplinar. Y abregamos por una formación que se abra el desafío de pensar interdisciplinarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque algo tan simple como eso, ¿no? En la vida cotidiana las personas experimentamos los problemas sociales de manera integral, no de manera fragmentada. Y esto no sucede en la escuela. Edgar Morin dice que la hiperespecialización de esto que hablaba Andrea recién un poco, ha llevado a ciertas formas que nos impiden ver lo global y lo esencial. Siguiente. Entonces, en este caso creo que también la escuela tiene que replantearse, ¿sí? Porque el sistema educativo, dice el mismo autor, desde la escuela primaria ha enseñado a aislar los objetos de su entorno, a separar las disciplinas más que a reconocer sus solidaridades, a desunir los problemas más que a vincularlos e integrarlos. Nos induce a reducir lo complejo a lo simple, es decir, a separar lo que está unido, a descomponer y recomponer, a eliminar todo lo que le aporta desorden o contradicción a nuestro entendimiento. Ojo, y esto no debe entenderse que es ir en contra de la disciplina. Todo lo contrario. Me parece que este desafío de poder empezar a unir lo que las disciplinas separan en el ámbito educativo por áreas de conocimiento o por disciplinas o asignaturas, lo que hace en definitiva desde esta perspectiva es volver a la disciplina con otras preguntas, ¿sí? Con esas preguntas que son construidas en un ámbito de interacción, de diálogos, de saberes. Y ahí es cuando yo le pregunto, bueno, ¿qué podrá aportar la historia? ¿Qué podrá aportar la geografía? ¿Qué podrá aportar la filosofía a esto? Entonces, no es un ataque para que no nos sintamos como que estamos invadiendo la posibilidad de seguir formándonos disciplinarmente a la disciplina, sino muy por el contrario. Es el desafío para volver a las disciplinas con otras preguntas, con esas preguntas que nos convocan en el trabajo interdisciplinar. Siguiente. La interdisciplinariedad, entonces, no es una fórmula, dice Morin, ni un método, tampoco una panacea o varita mágica resuelve problemas, sino una manera de enfocar el tratamiento de los problemas prácticos, un desafío y una tarea cuya realización tiene muchas dificultades. Y esto hay que reconocerlo, ¿sí? En el trabajo interdisciplinar concreto, en las experiencias situadas que uno puede compartir, la tensión que se genera entre ese lugar de compartir saberes, genera diversidad de tensiones, no solamente epistemológicas, sino aquellas que son casi, digamos, naturales en el sentido de que implican ciertos vínculos y ciertas relaciones entre las personas que trabajamos porque ponemos el cuerpo. Y ponemos el cuerpo en el sentido más amplio de la palabra, y ello implica poner conocimientos, sensibilidades, opiniones, puntos de vista, ideologías, prácticas políticas, todo eso es lo que nos hace en definitiva y nos constituye como seres humanos. Entonces, la interdisciplinariedad en el campo educativo
ha confundido, dice Ander Egg, el trabajo interprofesional con la interdisciplinaridad. El autor no niega que el trabajo cooperativo entre los profesionales de diferentes disciplinas sea un primer paso necesario para el abordaje de un problema, pero generalmente, dice el autor, se asocia esta acción a un trabajo de colaboración. A ver, esta parte explícala vos porque tiene que ver con la ubicación geográfica, esta parte ubícala vos porque tiene que ver con los cambios y las continuidades en el tiempo, sino que hay que pensarlo más desde un punto de vista de que no siempre resulta, una intervención conjunta, dice el autor, no implica necesariamente que haya interdisciplinariedad. Entonces, pensar la interdisciplinariedad, siguiente, desde esta perspectiva que nosotros estamos desandando y que no tenemos resuelta, nos parece que los problemas sociales son un punto de encuentro. ¿Sí? Pensar en organizar las prácticas de la formación, pero también las prácticas de la enseñanza en torno a problemas, sean relevantes, conflictivos, socialmente vivos, depende de la tradición, si es anglosajona, o si es francófona, o si es española. Bueno, ahí tenemos en el campo de la didáctica, ciertas construcciones que nos podrían pensar ayudar en cómo estos problemas sociales, siempre controvertidos o controversiales, nos permitirían promover un pensamiento crítico y social, pensamiento social y conciencia histórica, ciudadanía crítica y participativa, y por sobre todas las cosas, una intervención social colectiva. Entonces, el ambiente ahí, creo que centrado en identificar, ubicar, seleccionar, visibilizar problemas sociales, nos ayuda a comprender la realidad, explicar esos fenómenos sociales, argumentar las decisiones y proponer alternativas. Todos sabemos que la complejidad, aún cuando enfoquemos en alguno de los componentes de ese contexto, no resuelve la comprensión de la totalidad. Por ello, creo que es importante ubicar, identificar aquellos problemas que sean relevantes y fundamentalmente socialmente vivos, de manera que esos problemas puedan habilitar a ese diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. Pero fundamentalmente el futuro, porque como bien decía Joan Pagès, es el único tiempo histórico que podemos construir. Entonces, desde la perspectiva de los problemas sociales, centrado en este problema del ambiente como trama de relaciones entre lo natural y lo social, nos habilitaría a poder mirar con otros ojos, con ojos más interdisciplinares, estos problemas que se nos presentan cotidianamente. Siguiente. El problema entonces, desde esta perspectiva que nosotros planteamos y que son construcciones didácticas situadas casuísticas e indeterminadas, y son solamente eso, procesos en construcción, que implican necesariamente marchas, contramarchas, revisiones y profundización, pensamos al problema como un enfoque didáctico, pero a su vez al problema como una perspectiva teórica, ¿no? Ese diálogo que nos permitiría pensar en la identificación de ese recorte desde el punto de vista de la enseñanza, en la medida en que habilita al profesorado a elegir aquellas estrategias más potentes para generar aprendizajes significativos, pero también no exenta de aquellas construcciones teóricas o de aquellas reflexiones epistemológicas sobre el problema. Entonces, articular esta idea del enfoque didáctico con la perspectiva teórica nos ayuda a ¿qué? A desandar la complejidad, en la que necesariamente, como bien también nos mostró Andrea, y seguramente Viviana ahora nos va a llevar a casos más específicos, necesitamos informaciones, datos, andamiar conceptos, establecer y seleccionar aquellos recursos didácticos y materiales curriculares que nos ayuden a pensar en las posibilidades de aprender y de enseñar desde esta perspectiva. Y por sobre todas las cosas, me parece que algo que necesitamos urgente frente a la práctica situada es la producción y la comunicación
de algo que, bueno, Viviana ha trabajado muchísimo, que es de material curricular. Creo que esto es importante, e insisto en esto, porque en el caso concreto, como ayer bien plantearon las compañeras, en el caso de la provincia de Río Negro y Neuquén estamos ya en implementación de reformas o la elaboración y construcción colectiva de diseños curriculares. Ahora, el diseño curricular, y esto también ya lo sabemos por diversidad de literatura, no cambia las prácticas, ¿sí? El diseño curricular, si no es acompañado, diría Viviana Zenobi, puede decirme si la parafraseo mal, tiene que estar acompañado de material que ayude al profesorado no solamente a comprender las lógicas de esa construcción curricular, sino de llevar a cabo, no implementar, sino de llevar a cabo ese desarrollo curricular. Siguiente. Entonces, ¿qué implicaría abordar? Siguiente. Abordar los problemas sociales desde una perspectiva y un enfoque interdisciplinar. Primero, el ejercicio de identificar problemas sociales o problemas socioambientales. Este es un gran desafío, porque ahí se ponen en juego sensibilidades diversas con relación a si es un problema o no, porque nos ubica la subjetividad que tenemos como profesores, profesoras y estudiantes con relación a eso que acontece, a eso que pasa, y que no necesariamente para algunos o algunas es un problema, ¿sí? Y ahí aparece la idea del problema como el problema que es algo negativo, y en realidad estamos pensándolo al problema como una cuestión epistemológica que debe ser acompañada de resoluciones epistemológicas para poder comprender. Entonces, si uno identifica aquellos problemas que son relevantes o problemas que son cuestiones socialmente vivas, debería por lo menos atender a la idea de que eso nos debe generar cierto interés y cierta curiosidad sobre lo que nos pasa, ¿no? Como esas experiencias. Y si hay algo que tenemos, pero de forma abundante hoy, son estas formas de cómo se instalan los problemas sociales, ¿no? ¿Qué narrativas se construyen? ¿Qué difunden los medios de comunicación? ¿Qué circula en las redes sociales? Ayer también y hoy se planteaba la idea de esta vacuna sí, vacuna no. ¿Cómo hay un montón de cosas que instalan, lamentablemente, o profundizan desde algunos ámbitos de los medios de comunicación, pero también de sectores políticos partidarios, un discurso del odio que lo único que hace es eh, invisibilizar el problema porque centra la opinión en otro lugar en el cual las ciencias sociales o las ciencias escolares en general encuentran un muro para, para tensionar, ¿no? Cómo esas verdades que circulan en las redes sociales terminan de configurar un pensamiento que a veces resiste ciertas lógicas del conocimiento producido. Siguiente. Esto implica también, bueno, como venimos planteando, diálogos entre los campos de saberes. Ahí hay que negociar sentidos, significados. No es fácil, no es simple, pero no es imposible. Es un proceso de construcción, de animarse a indisciplinarse, ¿sí? De animarse a compartir espacios de tensión y de lógicas de comprensión. Y este ejercicio creo que hay que empezar a generarlo desde la formación inicial del profesorado. Esos compartimentos estancos en los departamentos en la universidad y que después se transforman en áreas, en las escuelas o en disciplinas, sigue siendo un obstáculo para la comprensión de la complejidad del mundo. Creo que ahí la interdisciplinariedad nos está dando pistas, insisto, algo que no es nuevo, que tiene ya sus varios años y que hoy no aparece como moda, sino que aparece como una necesidad, ¿sí? Frente a la vertiginosidad del mundo que vivimos y frente a la diversidad de problemas en los cuales como profesores y profesoras nos encontramos muchas veces limitados para poder dar cuenta de ello y lamentablemente, digo lamentablemente porque las certezas son disciplinares frente a las incertezas que nos están desafiando a otra cosa. Entonces, frente a las certezas, ¿qué hacemos? Volvemos a las certezas.
¿Y la certeza cuál es? La disciplina. La lógica de pensar, ¿cuál es? La disciplina. Entonces ahí me parece que el ejercicio invita también a construir otras lógicas de ensayo y error, porque estamos siendo, pero también es cierto que esto creo que llegó para quedarse, y en la construcción de diversos lugares de currículum, no solamente para el nivel inicial y primario, sino también para el nivel secundario, se empieza a plantear como una opción. Siguiente. Entonces, la interdisciplinariedad, de esta perspectiva, la estamos entendiendo como ese lugar, ¿no? Ese entre. Un entre que implica encuentros, subjetividades, aproximaciones, experiencias sociales sobre conocimientos y saberes. Pero ese entre, además, es el lugar de la intersección de esas producciones, de los modos de socialización de esos conocimientos y saberes. Lo que nos está planteando la interdisciplinariedad, ese entre de lugar de encuentros, es tratar de no unir, sino de aproximar esas partes, por lo menos por ahora. Quizás más adelante estemos en condiciones de decir hay una didáctica interdisciplinar o hay producciones interdisciplinares en la didáctica de las ciencias sociales o de las ciencias naturales que nos permitan tener categorías de análisis, tener conceptos que ya son más transversales, si se quiere, o que nos permiten comprender holísticamente, ¿no? Pero también en ese lugar de encuentros, como la metáfora de esa mochilita, uno va cargado de eso, de experiencia, de saberes, de conocimientos. Habrá que empezar a hacer el ejercicio, y esa se la robé, esa idea, a María Teresa Sirven, cuando hizo un seminario sobre investigación. Decía, uno va al campo cargado de cosas, ¿no? Y empieza a sacar, y lo que primero aparece son esos conceptos construidos que no hacen otra cosa que hacer un uso aplicacionista de la teoría. Entonces, ella planteaba el desafío de que hay que sacar aquello que realmente ayude a la comprensión, ¿no? Y lo que no sirve, ya sea porque no da cuenta del problema o porque no da cuenta del caso concreto, hay que empezar a desecharlo o, en el mejor de los casos, a reactualizarlo. Entonces, el trabajo interdisciplinario implica ese lugar de encuentro con esas mochilas cargadas de cosas. Esto sucede de manera casi, digamos, no quiero decir mecánica, pero ni tampoco automática, pero de manera existencial, por así decirlo, ¿no? En ese ámbito. Entonces, delucidar esos aspectos comunes de ese problema que nos convoca, ya sea en la formación o como en la enseñanza, debería permitirnos comprender, interpretar y explicar de una perspectiva más integral esos problemas que nos ayudan. Siguiente. Sobre esto hay diversidad de propuestas. Yo acá quiero compartirles solamente dos dimensiones, de una que hace Díaz García, que justamente viene de las ciencias naturales, y él plantea como eje orientador para la selección de contenidos escolares que hay que tener dos cuestiones en cuenta, ¿sí? Para abordar el enfoque interdisciplinar. Primero, que la disciplina no es el objeto último de la educación. Y digámosle a un historiador eso, que su disciplina no es el objetivo último ni el objeto de la educación, o a cualquier otras disciplinas. Que hay que empezar a identificar esos problemas relevantes que contribuyan a los y las ciudadanas comprender de qué se trata. Como dije antes, él dice que no se trata de acercar a lo social desde la ciencia, sino acercarse a la ciencia desde lo social. El conocimiento escolar, para él, tiene que estar organizado, jerarquizado, debe ser procesual y relativo. Fundamentalmente, insiste en esto, ¿no? Que no hay incompatibilidad entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Dice que a partir de estas dos grandes ideas uno puede ir de las formas sensibles
perdón, de la forma simple de pensamiento a forma más compleja de pensamiento. Y que esto es lo que, en algún punto, su propuesta, atendiendo estas dos dimensiones, contribuiría. Siguiente. Baclor, geografía, cuando analiza el caso del paisaje, dice, para ver solo necesitamos un sentido, la visión. Para mirar necesitamos también de los otros, el tacto, el oído, el olfato. Entonces la percepción se convierte en más completa. Habrá que empezar a enseñar a mirar, y no solo a ver aquello que se nos presenta como contexto, como un ambiente, como una realidad social, y desde la perspectiva que cada una y uno quiera posicionarse. Siguiente. Entonces, frente a ese ejemplo, ¿no? Frente a esa imagen, frente a esa fotografía, ¿qué sacamos de la mochilita cuando nos encontramos frente a eso que podría llegar a pensarse como un problema socioambiental? Conceptos, perspectivas, informaciones. ¿Qué aparecen? Diversidad de cuestiones. Siguiente. Lo que nosotros quizás podamos empezar a indagar es en esa idea de cómo echar luz a eso que aparece ahí como conflictivo, como poco aceptable y visible a ciertas perspectivas. Un ejercicio fundamental frente a la idea de que la complejidad no nos permitiría la comprensión de la totalidad si no hacemos zoom sobre las partes, siguiente, es ir haciendo eso, es ir dialogando, siguiente, con determinados fragmentos de esa totalidad, de esa realidad, de ese contexto, que nos permita ir dialogando y tendiendo puentes sobre la identificación de los objetos, de los sujetos, de los lugares, de los cambios, de las continuidades, del impacto, siguiente, y de todo aquello que la imagen, o con la imagen, siguiente, nos permita dialogar. El ejercicio siguiente, es echar luz sobre esto, ¿no? Y echar luz sobre esto significa trabajar diversidad de aspectos. Bueno, uno frente a la imagen anterior que observa, ¿quién no quisiera estar allí? ¿No? Y esto de mirar pone en juego esos sentidos, que no es solamente ver lo bonito que es, sino de mirar. Y de mirar con ojos interpeladores, con ojos que problematicen aquello que vemos entre lo que podríamos decir que es un problema socioambiental, llámese contaminación o alguien me puede decir otro concepto, frente a estos lugares que uno diría, bueno, son placenteros, yo quisiera estar allí, son relajantes, muy bonitos. Siguiente. El punto es cuando le empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué vemos ahí, en esos lugares tan agradables para estar? Problemas. Deforestación, concentración urbana, contaminación del agua, explotación pesquera, destrucción del ecosistema marino. Y así hacer el ejercicio, en definitiva, sobre algún recorte del ambiente desde una perspectiva de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias económicas, políticas, etcétera, nos permite hacer este ejercicio que en principio pareciera ser que es complejo, pero que nos ayuda a encontrarnos ahí, en ese lugar del entre, con la diversidad de saberes y conocimientos que son necesarios, que en primer lugar hagamos el ejercicio les que nos dedicamos a la formación, y en segundo lugar, en la escuela, ese ejercicio se traduzca como una práctica para mejor educación, pero fundamentalmente para formar ciudadanías críticas con argumentos que puedan intervenir para el cambio social. Bueno, siguiente. Creo que lo hice rapidísimo. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. No sé si se cortó o no se cortó. Espero que la idea se haya comprendido. De todas maneras, quedamos para el lugar, para el espacio del debate. Muchas gracias. Bien, Miguel. Bueno.